¿Qué tal, hermanos en Cristo? Bienvenidos. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy tenemos un mensaje muy interesante que tiene que ver con la culpa. La culpa que nos atormenta. Y precisamente para entender un tema como este necesitamos ir a la palabra del Señor para saber qué es lo que dice el Señor acerca de la culpa. La culpa en el sentido de que es algo natural en nosotros, sentir la culpa, y también cuando alguien te acusa de algo, cuando te culpan de algo, o cuando culpas a alguien de algo. Puede ser justificado o no puede ser justificado. Pero cuando nosotros sentimos la culpa por nosotros mismos, es porque es nosotros como cristianos tenemos primero al Espíritu Santo que nos redarguye de pecado, y también tenemos conciencia, como todos los incrédulos, todos aquellos que no creen en Cristo. Entonces necesitamos conocer lo que es el sentido o el sentir de la culpa para que nosotros podamos entender este tema. Para empezar, vamos a empezar a decir qué es lo que dice el diccionario bíblico con referente a la culpa. Dice que la culpa es el hecho de haber sido acusado correcta o incorrectamente de hacer algo mal. Entonces, obviamente es con el sentido de que estamos siendo acusados. Alguien nos ha acusado correcta o incorrectamente de hacer algo mal. Y la palabra mal viene de la palabra maldad. Así que hay algo en nosotros que podemos hacer nosotros mismos en el sentido de hacer algo contra alguien que somos acusados, y puede ser que nos acusen correctamente o incorrectamente, pero también cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo nos redarguye, nos acusa, nos convence de pecado, porque nos hace ver el pecado. Entonces, ¿es de qué? De hacer algo mal. La culpa se siente como resultado de haber sido justamente acusado de un delito o de un mal contra otra persona. Entonces, aquí vemos dos cosas: que la culpa se siente, es algo interior, es un sentimiento que nosotros sentimos, así como cuando estamos tristes es un sentimiento. La culpa es un sentimiento, es el resultado de haber sido justamente acusado de un delito o de algún mal contra alguna persona. Entonces vemos aquí que son dos aspectos en cuanto a una norma de vida, que es obviamente el respetar las leyes, porque es un delito, y por otra parte, contra una persona. Nosotros podemos hacerle mal a una persona, no solamente en acción física, sino también verbal, hasta con el mismo pensamiento. Y eso es precisamente lo que a veces podemos acusar a alguien correcta o incorrectamente. Las Escrituras muestran que culpar a otros por ciertos eventos es como una reacción natural. Es algo que nosotros tenemos ya por naturaleza, el acusar a otros. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, porque esto viene desde Adán. La culpa a menudo puede ser distribuida por las personas sobre la base de un malentendido. Es decir, que nos pueden culpar a nosotros por un malentendido, por algo que no quedó claro. Por eso nosotros debemos hablar con claridad cuando hablamos acerca de cualquier tema, de cualquier cosa, hablar con claridad para evitar que haya cierta base de malentendido. Debemos tratar, porque nosotros podemos tratar de decir algo, pero la otra persona nos puede estar recibiendo lo contrario. Si su estado de ánimo es completamente diferente al que nosotros tenemos, entonces
pues se puede sentir agredida, se puede sentir que la estás acusando injustamente, y eso es precisamente por lo cual nosotros caemos en problemas. Así que mientras que la culpa también no solamente va dirigida a las personas, sino también a culpar a Dios. Los cristianos debemos de tratar de llevar una vida intachable, sobre todo porque nosotros tenemos al Espíritu Santo, quien mora en nosotros y quien nos redarguye de pecado, nos convence de pecado. Y eso es precisamente que cuando nosotros pecamos sentimos una culpa de haber defraudado al Señor, a Dios, al Espíritu Santo, haberlo entristecido por nuestras actitudes o por nuestros pecados. Culpar a otros es una característica básica de la humanidad desde la caída. Es algo natural, es algo que viene ya por la naturaleza caída en la cual nosotros nos encontramos. En Génesis 3, 12 y 13 dice lo siguiente: y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Así que tendemos desde la caída de Adán, precisamente el inicio, ya en una naturaleza caída, el acusar a otros, el culpar a otros. No tenemos la capacidad, cuando estamos lejos de Cristo, cuando no hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, de nosotros recibir y ser claros de que somos culpables. Un verdadero cristiano acepta su culpa, pero una persona que no ha recibido a Cristo le falta el valor para poder enfrentar una situación como esta. Por eso se tiende a culpar a otros, y ese sentimiento de culpa viene sobre nosotros, pero obviamente si somos incrédulos, si no que tenemos a Cristo como Señor y Salvador, tendemos a culpar a otros. Pero como cristianos viene el Espíritu Santo, quien nos redarguye de pecado y nos entristece enormemente el haber pecado. Y dicen por ahí que es mejor ponerse una vez rojo que mil. Y eso es precisamente el hablar con la verdad, aceptar nuestra culpa. Y si nosotros estamos pecando y el Espíritu Santo mora en nosotros, viene ese sentimiento de culpa, el cual nos hace entristecer al Espíritu Santo. Vamos a ver qué fue lo que hizo el pueblo de Israel en el sentido de la culpa. Dice en Números 25, ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? No es lugar de sementera, ni de higueras de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. El pueblo de Israel empieza a atacar, a culpar a Moisés de haberlos llevado al desierto y haberlos sacado de Egipto. Cuando ellos vivían en opresión, cuando ellos estaban en esclavitud, sufriendo todas las penalidades que sufrían como esclavos, lo primero que hacen al salir de Egipto es reclamarle a Moisés y culparlo a él. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? Es verlo a él como el culpable de estar en la situación en la que están. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. En Números 21:5 dice estas palabras: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Aquí vemos que culpan no solamente a Moisés, sino también a Dios. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano.
Entonces nos damos cuenta cómo siempre buscamos el culpar a otros, a culpar a Dios, a culpar al vecino, a culpar a la esposa, a culpar a etcétera. Pero nunca aceptamos nuestra verdadera culpa. Y estamos hablando de que aquí el pueblo de Israel, obviamente, no estaba el Espíritu Santo en ellos, pero vemos al pueblo de Israel cómo se voltea contra Dios después de que Dios los sacó del pueblo de Egipto con poder. Y hubo señales y hubo milagros que sucedieron en Egipto y resulta que se voltean contra Dios. Entonces es una manera de siempre buscar culpables. El culpar a Dios cuando una persona no tiene a Cristo. Lo primero que hace es decir, si tú le hablas del Evangelio, lo primero que te dicen es, ¿por qué Dios permite? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios aquello? Siempre buscando que Dios les dé cuentas de lo que ellos esperan, que les dé una respuesta en cuanto a por qué Dios ha permitido ciertas cosas. Y lo vemos aquí, por ejemplo, aquí en Job 2:9, dice, entonces le dijo su mujer, aún tienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Unas palabras sumamente fuertes en contra de Dios y en contra de Job. Y eso ocurre siempre que no se tiene una relación con Dios, ni se tiene temor de Dios, de culpar siempre al Señor de todas las circunstancias. Para aquellas personas que supuestamente creen en Dios, lo que hacen es culparlo de las situaciones, por ejemplo, las que vivimos actualmente. Esta pandemia en la que nosotros estamos viviendo actualmente es culpar a Dios de todas esas circunstancias. Dios culpa merecidamente a su pueblo por sus pecados. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Romanos 9:19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Hechos 8:8 dice, porque respondiéndoles les dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Había necesidad de un nuevo pacto con el pueblo de Israel al saber su rebelión, como lo acabamos de ver, de siempre estar en contra de Dios. El Señor lo vimos durante todo el Antiguo Testamento, como el Señor con milagros, con señales, con promesas, y siempre se volteó el pueblo de Israel contra el Señor. Y también debemos de considerar que nosotros podemos recibir acusaciones falsamente o podemos culpar a alguien falsamente. Así que tenemos que tener mucho cuidado, como lo decía yo. Dice Proverbios 3:30, no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Ahora, podríamos nosotros tener razón cuando nos inculpan injustamente y entonces poder ir y tener un pleito. Pero dice también la palabra del Señor, ¿por qué no sufrís mejor el agravio? Así que dice que no tengamos pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. Nuestra razón puede estar completamente distorsionada primero, si no tenemos a Cristo. Si no tenemos a Cristo, definitivamente lo que vamos a hacer es ir a tener pleito. Y vamos a agraviar a otra persona. Pero si nos inculpan a nosotros primeramente como cristianos debemos a sufrir el agravio. Recordemos que tenemos la experiencia maravillosa, el ejemplo maravilloso que el Señor Jesús hizo en la cruz cuando Él estaba ahí crucificado y dijo el Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces el Señor mismo nos da muestra de cuál es la actitud
en la que nosotros debemos actuar, la que debemos seguir. En el Salmo 71:13 dice: sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Aquí cuando vemos estas palabras, vemos una oración contra los adversarios. Y pueden ser acusaciones justas o pueden ser acusaciones injustas. Así que tenemos que tener cuidado con lo que nosotros pedimos en una oración, por ejemplo, en este caso: sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Porque recuerda que si nosotros hablamos mal en contra de alguien y somos injustos y no tenemos los elementos de justicia bíblicos, vamos a acusar a alguien injustamente, y entonces recordemos que nosotros, dice la palabra, que comeremos el fruto de nuestra boca. Tenemos que tener mucho cuidado con acusar a otras personas falsamente. Así que dice Romanos 15:7: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Nosotros debemos ser amables con las personas y debemos evitar estar en chismes y acusar a otros. Pero cuando no tenemos esta relación con Cristo, podemos acusar a otros justamente o injustamente. Porque también dice la palabra del Señor que si ves a tu hermano pecar, vayas y te pongas a cuentas con él y tú solos. Ahorita lo vamos a ver. Pero debemos recibir a los unos y a los otros. Estamos hablando de tanto a personas que no tienen a Cristo como a personas que tienen a Cristo. Así que debemos tener cuidado. Esta es una advertencia de atribuir culpa falsamente a alguien. Entonces, para lidiar con la culpa, cuando nos culpan, cuando culpamos o cuando el Espíritu Santo nos redarguye de pecado y nosotros sentimos que hemos defraudado, sentimos la culpa, ese sentimiento que viene desde el principio, que es natural, es de nuestra naturaleza caída, la única manera para lidiar con esa culpa es por medio de la confesión de pecados. Dice el Salmo 32:5: mi pecado te declararé y no descubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La única manera para poder lidiar con la culpa es precisamente acudir al Señor, porque sabemos que Dios es el que perdona los pecados, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, santo y justo para perdonarnos, el Señor Jesús. Así que dice en cuanto a lidiando con la culpa, que la confesión es sumamente importante. También el perdón, lo que estaba yo hablando. Dice, por ejemplo, en Lucas 23:34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre él. Entonces, el Señor mismo nos da la instrucción y nos muestra con ejemplo de perdonar a estos acusadores, que pueden ser justos o injustos, que pueden acusarnos, a perdonarlos. Y cuando el Espíritu Santo a nosotros nos convence de pecado, ese sentimiento de culpa entristece al Espíritu Santo, por lo cual, como cristianos, acudimos a la confesión de pecados, y esto es lidiar con la culpa.
Dice Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Así que, ¿lo vemos otra vez? Quítese de toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. A veces por malicia podemos acusar a alguien, por sentir un sentimiento de odio hacia alguien. Y eso es amargura, gritería, porque cuando vamos a culpar algo a alguien, o que abrimos nuestra boca y por la persona se enteró un tercero y dijo, no, es que fue por culpa de, y nos echan la culpa. Y viene sobre nosotros y viene todo esto, gritería, enojo, palabras deshonestas, toda palabra que no puedo decir porque son malicia. Pero dice el Señor, antes bien sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Y esta es precisamente lo que estaba yo diciendo con referente a lidiar con la culpa. Tiene que ver con la confesión, tiene que ver con el perdón, tiene que ver con el ser misericordiosos y también tiene que ver con perdonar a los que nos rodean, aquellos que nos culpan y que nos acusan. El pueblo de Dios debe de lidiar con cuidado a los que merecen la culpa. Es decir, nosotros podemos hacer un juicio justo de acuerdo a la palabra del Señor, no con nuestros pensamientos, no con nuestra justicia, sino con la justicia de Dios. Y por ejemplo, dice Mateo 18:5, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Así que debemos lidiar con cuidado a los que merecen culpa, no exponiéndolos delante de todas las personas, por ejemplo, que eso es lo que sucede muy común. Cuando no tienes a Cristo y las personas se reúnen en algún lado y hay algún problema, lo que hacen es exponerlo delante de todos los presentes y todos empiezan y se hace un merequetengue tremendo. Pero aquí sabemos que dice el Señor, cómo se debe perdonar al hermano. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Los asuntos se deben arreglar uno a uno. Pero si permitimos que otro intervenga, o otros intervengan, no hombre, se hace un chisme y se hace un pleito tremendo, enorme, terminan familias enojadas, esposos separados, hijos avergonzados, familias destruidas, y es un problema. Santiago 5:10 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá la multitud de pecados. Así que vemos aquí no solamente la cuestión de que estar uno a uno, sino de hacerlo volver al camino. Y estamos hablando de hermanos en Cristo. Pero cuando son incrédulos, entonces también debemos hacer lo mismo. No podemos estar con un incrédulo y exponernos delante de todos los demás, sino con él mismo, agarrándolo aparte, aunque no es un hermano en Cristo, podemos resolver esto. Y dice aquí, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, como un incrédulo que no tiene la verdad, y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver a este pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así que cuando nosotros hablamos con una persona y nos ponemos a cuenta con él, podemos hacerle ver
el camino para que venga a salvación, para que salve su alma y sean sus pecados cubiertos por la sangre de Cristo. El pueblo de Dios debe aspirar a tener una vida libre de culpa. En Filipenses 1:9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Nosotros debemos estar y vivir una vida libre de culpa de terceras personas, porque eso implica nuestro testimonio, de que la gente nos ve, de que hable de nosotros, de que nosotros demos un buen testimonio de que somos verdaderos cristianos y que andamos en la verdad, porque si no, entonces andaríamos en tinieblas. Y esto dice, pide en oración el apóstol Pablo, que nuestro amor que abunde más y más en ciencia, en conocimiento, para que aprobéis lo mejor. El fin de todo esto es que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. En Génesis 17:1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Condiciones en las que nosotros como cristianos debemos andar. Por eso el pueblo de Dios debe aspirar a una vida libre de culpa, porque recordemos que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. En el Salmo 19:13 dice, persevera también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. El no obedecer la palabra de Dios, el no tener o aspirar a una vida libre de culpa, es poner en una cuerda floja nuestro testimonio. Porque si somos ligeros, si no le damos importancia a nuestro vivir, a nuestro diario vivir, cómo nos comportamos delante de las personas, entonces no podemos ser íntegros y tampoco estaremos limpios, pero sí estaremos en gran rebelión, porque el Señor nos pide, como lo acabamos de leer, de que seamos irreprensibles y sinceros para el día del Señor. Y ser irreprensible es que no hay quien nos culpe de algo. Por eso Satanás, recordemos que es el acusador. Y aunque Satanás no sabe lo que hay dentro de nosotros, sí ve lo que hacemos. Él y sus huestes de maldad y sus achichincles ven lo que hacemos. Y es precisamente ir a darle cuentas a Satanás para que él vaya delante de la presencia del Señor, como lo hemos visto en el libro de Job, cuando Satanás está delante del Señor y le dice que si no ha considerado a su siervo Job, él está acusándolo cuando va y acusa a Daniel también. Entonces eso es interesante. No a Daniel, perdón, a Josué. Va y acusa a Josué. Y entonces de esa manera va y nos acusa a nosotros. Así que debemos tener, dice la palabra, que tengamos un buen testimonio, tanto de los de adentro como los de afuera. Y eso lo vemos en 1 de Timoteo, cuando habla, por ejemplo, de las condiciones que debe de tener un ministro. Y si nosotros como ministros estamos teniendo un mal testimonio, entonces no estamos libres de culpa. Y tenemos que vivir vidas limpias y
una vida libre de culpa. Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. El que haya alguien que nos acuse a nosotros, o nosotros mismos al haber pecado y el Espíritu Santo nos redarguye, no podemos ser irreprensibles, tampoco sencillos, porque cuando nosotros escuchamos la voz de Satanás, entonces pecamos, pero si escuchamos la voz de Dios, entonces no hay rebelión en nosotros, pero sí podemos ser sencillos e irreprensibles. Mientras tanto, si no lo hacemos, eso va a provocar que nosotros estemos con mancha, dice aquí, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así que nosotros somos luz también. ¿Por qué? Porque reflejamos la luz de Cristo. Y Cristo, el Espíritu de Cristo, mora en nosotros, vamos a reflejar a nuestro Señor. Y por esta luz podemos convencer a las personas para llevarlos al camino del arrepentimiento y puedan recibir a Cristo como Señor y Salvador. Pero si no hay un testimonio en nosotros, hay un acusador que siempre está acusándonos y está viéndonos a cada uno de nosotros. Así que para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así que, mi querido hermano, espero que sea de bendición para ti y que podamos dar testimonio de nuestro diario vivir, lidiando con la culpa, alejándonos del pecado, siendo misericordiosos, tratando de hacer juicios justos y de guardar nuestro testimonio, porque debemos ser sencillos e irreprensibles para el día del Señor. Y si somos luz en esta generación maligna y perversa, entonces podremos alcanzar a otros con el Evangelio. Muy bien, espero que sea de bendición y que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Hasta luego. Bye.